Hola a todos, nos encontramos con Esther Manzano, Solution Manager de la División del Sector Público en Altran España. Esther, bienvenida a Quora World. Hola, muchas gracias. Esther, hablemos de Altran España, una empresa líder en ingeniería y servicios de ID con más de 20 años en el sector. ¿Qué tipo de proyecto han realizado recientemente en el que se sientan más orgullosos? Hacemos muchos proyectos muy variados y muy amplios, pero me voy a concentrar en un proyecto que está destinado al sector público. Se llama Gaia. ¿Y en qué consiste Gaia? Gestión armónica de la información. ¿Y qué es eso, no? Te preguntarás qué es la gestión armónica de la información. Pues queremos aprovechar los datos que puede tener una organización y que vienen de diferentes fuentes, un ERP, un gestor documental, un gestor de expedientes. Entonces Gaia lo que hace es estructurar esa información, darle coherencia a esa información de manera que llegue aportando valor al ciudadano, al gestor público o al político y que puedan tomar decisiones. Perfecto. Y también, Esther, ustedes hablan del Big Data, inteligencia artificial y el codiseño de servicios, que son algunas de las herramientas que permitirán reinventar de manera significativa los servicios públicos. ¿De qué manera reinventarán? Pues mira, una de las cuestiones principales para nosotros es el dato. Es verdad que hoy día todo el mundo habla de dato, pero el dato tiene que estar integrado en nuestras organizaciones. Tenemos que sacarle el máximo valor. Por ejemplo, para el sector público, si analizamos y usamos esos datos, ¿qué nos puede permitir? Por un lado, que tengamos una administración mucho más proactiva. ¿Y eso qué significa? Como me conoce a mí como ciudadano, conoce cuál es mi perfil, cuáles son mis necesidades, me puede ofrecer servicios personalizados. Por tanto, ahí vemos que esa debe ser la reinvención del sector público. Y además me hablabas de codiseño. El codiseño es fundamental porque es muy importante incluir al usuario en el momento de diseñar los servicios públicos. Y para ello tenemos que utilizar técnicas y metodologías que nos ayuden a incluirlo de una manera pues muy sistemática y que tengamos un resultado que responda a esas necesidades reales y que nos sirva para personalizar de manera real los servicios. Perfecto. E incluso, bueno, algo muy interesante, por ejemplo, que nos llamó la atención a Quora World es el proyecto INVAR, una metodología orientada al diseño de productos y servicios públicos. No sé si puedes explicarnos un poco más de ese proyecto. Sí, mira, esta es una solución, es una metodología, como bien dices, y esta metodología ¿en qué consiste? Lo que queremos, como te comentaba, es incluir al usuario en todo el proceso de diseño. Puede ser diseñar una aplicación, diseñar un servicio, diseñar un manual para el usuario. Entonces lo que hacemos es invitamos a diferentes usuarios que van a ser beneficiarios de ese servicio que participen en diferentes sesiones. Nosotros en esta metodología hemos identificado diferentes momentos, desde la inspiración, la generación de ideas, definir conceptos, capturar ideas de una manera muy diferente. Antes parece que ibas a hacer una reunión con un usuario y era ¿y qué es lo que quieres? ¿Y qué es lo que esperas? ¿Cuáles son tus requerimientos? Hay una nueva manera de pensar en los requerimientos que tiene que ser mucho más divertida, mucho más visual y ir al foco de realmente qué es lo que queremos conseguir. Pues para eso utilizamos historias de usuario y bueno, esto nos ayuda a capturar los requerimientos, pero después viene la parte de prototipar. Por ejemplo, muchas veces encontraba casi el usuario la aplicación en el momento que ya estaba acabada. No, lo que queremos es prototipar en diferentes momentos con el usuario para que vea realmente cuál va a ser el resultado que va a obtener y no sea de esto no me lo esperaba así, esto no funciona. Cambiar por completo con esa manera de abordar el proyecto y hacerlo de una manera diferente. Luego viene el customizar, viene el poder evaluar realmente lo que se está haciendo y poder luego implementarlo pues en toda la organización o llevarlo evidentemente a la ciudadanía. Claro. Y Esther, hablas de algo importante que es el Big Data, que bueno, que es crucial ahorita para todas las compañías. También tienen este proyecto muy interesante llamado Tesuri. Quisiéramos que nos expliques más este proyecto y cómo hacen precisamente la recolección de data en este tipo de servicio. Muy bien, pues mira, Suri es nuestro proyecto de I+D que llevamos trabajando todo el año en este proyecto y evidentemente aprovechamos los datos. Este proyecto sin datos no tiene ningún valor, o sea que
¿Cómo se originó este proyecto? Decíamos, al final queremos, por un lado, una nueva forma de interaccionar con el usuario, mucho más cercana. Después también que sea una herramienta de soporte para el gestor público que pueda tomar decisiones. Entonces lo que hacemos en base al dato, nosotros desarrollamos o definimos una serie de recomendadores. Estos recomendadores utilizan el dato y en función de cuál sea el perfil del usuario, por ejemplo, soy una persona que vive en Barcelona, en un barrio determinado, en el Poblenou, entonces el sistema me puede decir, pues mira, Esther, para ti que tienes esta formación y que vives en esta zona, estas son las ofertas de empleo que hay en la zona o esta es la oferta formativa. Además, conforme le vamos dando más datos al sistema, se va haciendo mucho más inteligente y me puede decir, oye Esther, ¿sabes que si quieres acceder a un puesto de trabajo de estas características, sería interesante, pues por ejemplo, que complementes tu formación en este sentido o que sepas que para este tipo de salario, de puesto de trabajo, normalmente los salarios oscilan entre esta y esta cantidad, o sea que el sistema me va a permitir que yo, bueno, ir recibiendo recomendaciones en función de lo que le pida en cada caso. Además, por ejemplo, te decía, de cara al gestor público, si tengo todo geolocalizado, puedo decir, oye, en esta zona se está abriendo una determinada actividad empresarial, se están demandando unos determinados puestos de trabajo, tengo que adaptar la oferta formativa que estoy ofreciendo para que se corresponda lo que se demanda con lo que se ofrece. Esta puede ser una de sus utilidades. Como puedes ver, el dato y mucha ciencia del dato. Perfecto, está muy bien. ¿Tienen algunos proyectos que, por ejemplo, van a empezar a crear en el 2018, que están muy entusiasmados por compartir algún proyecto para el año que viene? Pues mira, uno de los proyectos será continuar con Suri, porque no hemos acabado, hay muchos recomendadores que seguir desarrollando, pero también tenemos sobre todo proyectos vinculados a cómo va a cambiar ese modelo de relación con el ciudadano. Hemos elaborado un informe recientemente, Administración Pública 2030, y en él empezamos a dar una serie de pautas y recomendaciones para que se transformen en proyectos y nos permitan, como te decía al principio, que la Administración pueda ser mucho más proactiva y pueda personalizar sus servicios, como hemos dicho, utilizando los datos. Y Esther, aquí en este marco de Smart City en el que nos encontramos, ¿qué crees el rol de Altran España puede tener para el futuro del desarrollo de las Smart Cities? ¿Cómo plantean contribuir con la evolución de las Smart Cities? Pues mira, yo creo que en primer lugar es pensar en el ciudadano y qué es lo que quiere el ciudadano. Entonces aquí nuestro rol puede ser desde análisis de datos, científicos de datos, poder analizar esos datos y transformarlos en conocimiento para que las ciudades, los gestores de las ciudades puedan tomar decisiones y por otro lado también la parte que viene de integradores de sistemas de información, integradores de sensórica, o sea que integrar la ciudad y, como yo digo, no tener setitas, sino que todo se pueda ver desde un punto de vista mucho más armónico y que la ciudad sea realmente inteligente, pero una ciudad pensada para el ciudadano, que es el que vive en la ciudad y se beneficia de los servicios de la ciudad. Bueno, muy buenas ideas para el futuro. Muchísimas gracias, Esther, por estar con nosotros en Aquaro World. Gracias a vosotros, muchísimas gracias.